Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer nuestro seminario de fisiopatología, el cual tiene como tema central la enfermedad pericárdica. Los integrantes son Romina Cayuqueo, Daniela Cerda, Ruth Marín y Julia Muñoz. El propósito en este seminario es dar a conocer nuestro tema base asociado a la enfermedad pericárdica, pero de una manera global y puntual centrándonos en la patología de la pericarditis. Esto a través de un análisis minucioso, una lectura complementaria y la recolección de datos de diversas fuentes. Para finalizar la exposición del presente se llegan a cumplir ciertos objetivos propuestos. Primeramente, identificar el concepto de pericarditis, su etiología y patogenia para llegar a la capacidad de diferenciar los distintos tipos de la patología. Por segundo objetivo, entender las distintas maneras clínicas en las que es posible identificar la enfermedad. Y por último, reconocer tratamientos clínicos que permitan la mejora de la enfermedad. Las enfermedades pericárdicas comprenden procesos inflamatorios y derrames que afectan al pericardio. Este es un saco de doble membrana que contiene el corazón y las raíces de los grandes vasos. De estas dos membranas, una está en contacto directo con el corazón y se le denomina pericardio visceral, mientras que la otra es la capa más externa y se le conoce como pericardio parietal. Ambas capas se encuentran separadas por 15 a 50 ml de líquido pericárdico, el cual funciona como un lubricante. Las enfermedades pericárdicas pueden presentarse de forma primaria por una serie de agentes asociados a origen vírico y de forma secundaria por procesos sistémicos, trastornos cardíacos, torácicos, metástasis a distancia de neoplasias, técnicas quirúrgicas cardíacas, procesos metabólicos o enfermedades generales. Estas enfermedades tienen una respuesta inespecífica y generalmente están acompañadas de un proceso inflamatorio, el cual puede llegar a definir la gravedad en la que se puede presentar la enfermedad, siendo aguda, recurrente o crónica. La incidencia a nivel mundial y nacional de las enfermedades pericárdicas y la pericarditis en específico son desconocidas, pero si hablamos acerca de esta última, podemos mencionar que existen algunos estudios que señalan que corresponde al 0,1% de casos de los pacientes hospitalizados y al 5% de casos de pacientes con dolor torácico de causa no coronaria. Normalmente, el saco pericárdico contiene 50 ml de líquido acuoso translúcido de color pajizo. En trastornos del pericardio, todo esto sufre cambios, ya sea por derrames pericárdicos, pericarditis y con consecuencias como un taponamiento cardíaco. El derrame pericárdico es la acumulación de más de 50 ml de líquido en el espacio pericárdico. La etiología es muy diversa ya que puede ser de causa idiopática, en otras palabras no puede tener alguna causa evidente, o deberse a enfermedades primarias del pericardio, como la pericarditis de cualquier etiología, o por enfermedades sistemáticas como el infarto agudo de miocardio, la rotura cardíaca contenida o por cirugía cardíaca, hemorragia intrapericárdica, enfermedades metabólicas o quilopericardio, que es la presencia de quilo dentro del saco pericárdico. También puede tener otras causas. Cuando en el espacio pericárdico se acumula sangre debido a alguna lesión cardíaca con rotura de la pared, por trauma o después de un infarto al miocardio, se le denomina hemopericardio. La pericarditis es una inflamación e irritación del pericardio. La pericarditis se puede clasificar por sus síntomas y causas, ya sea en pericarditis aguda, pericarditis crónica y pericarditis recurrente. La pericarditis aguda es un síndrome inflamatorio del pericardio con o sin derrame pericárdico y la causa más común es de origen viral o de origen desconocido. La pericarditis aguda casi siempre es de origen idiopático. Sin embargo, estudios serológicos han demostrado que muchos de estos episodios se han desencadenado por una infección viral, en particular por enterovirus como ecovirus y virus Coxsackie del grupo B. Otros virus que pueden causar pericarditis aguda son el virus de la influenza, la hepatitis B y la mononucleosis infecciosa. La pericarditis tuberculosa se presenta por diseminación hematógena de la tuberculosis primaria o por cercanía con tuberculosis pleural o pulmonar. En la pericarditis purulenta, el espacio pericárdico se llena de pus y la forma de llegada al pericardio suele ser por extensión desde un foco adyacente, una neumonía o absceso abdominal. Y los organismos más comúnmente implicados son Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Una pericarditis postinfarto puede tener dos variedades asociadas a un infarto agudo al miocardio. Una variedad temprana que se desarrolla pocos días después del infarto y la segunda variedad que se conoce como síndrome de Dressler, que puede desarrollarse 2 semanas a varios meses después de un infarto.
La pericarditis urémica es una complicación potencialmente grave de la insuficiencia renal crónica no tratada y puede aparecer por primera vez en pacientes que se manejan mediante diálisis crónica. La pericarditis neoplásica es una afectación tumoral del pericardio que casi siempre resulta de la diseminación metastásica o la invasión local del cáncer pulmonar o mamario o del linfoma. Los tumores primarios del pericardio casi siempre son raros. La radioterapia del tórax, por ejemplo, aplicada para el tratamiento de ciertos tumores, puede inducir como complicación una pericarditis por radiación. Una pericarditis asociada a enfermedades del tejido conectivo es común en muchos trastornos del tejido conectivo, incluido el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y la esclerosis sistémica progresiva. Y al final, varios fármacos pueden inducir pericarditis como efecto colateral, a menudo al desencadenar un síndrome similar al lupus sistémico. A esto se le denomina pericarditis inducida por fármacos. La pericarditis crónica es una inflamación del pericardio que se inicia de forma gradual, es de larga duración y da lugar a una acumulación de líquido en la cavidad pericárdica o un engrosamiento del pericardio. Dentro de la pericarditis crónica tenemos la pericarditis constrictiva, que es un trastorno en el cual un pericardio rígido altera el llenado cardíaco y ocasiona elevación de las presiones venosas sistémicas y pulmonar y disminución del gasto cardíaco. Esto es consecuencia de la cicatrización en algunos pacientes con pericarditis previa. Las causas potenciales incluyen infecciones virales, tuberculosis, intervención quirúrgica previa, trastornos vasculares, uremia, pericarditis neoplásica y pericarditis por radiación. También tenemos la pericarditis recurrente. Esto se refiere a un síndrome en el que los síntomas de pericarditis aguda reaparecen posterior a la resolución del cuadro clínico. Las posibles causas de recurrencia de esta pericarditis incluyen nuevas infecciones, una enfermedad inflamatoria sistémica o enfermedades autoinflamatorias. El taponamiento cardíaco tiene causas muy variables y similares a la pericarditis. Incluso se puede llegar a decir que el taponamiento cardíaco es una de las secuelas más graves de una pericarditis o un derrame pericárdico. El taponamiento cardíaco constituye un síndrome clínico hemodinámico en el cual se presenta una compresión cardíaca lenta o súbita por acumulación en el pericardio de líquido, coágulos, pus o sangre, producto de algún derrame, trauma o bien ruptura cardíaca. La presentación de este síndrome puede ir desde pequeños incrementos en la presión intrapericárdica sin repercusión clínica o hasta un cuadro de bajo gasto cardíaco y muerte. La pericarditis tiene 3 fases marcadas. La vasodilatación local, causado por el transudado de líquido con un bajo contenido proteico, con muy baja cantidad de células hacia el espacio pericárdico. El incremento de la permeabilidad vascular, aumento de concentración de proteínas en el espacio pericárdico. Y finalmente el exudado leucocitario, llegada de los neutrófilos y células mononucleares a la zona, ayudando a contener y eliminar el agente infeccioso. Pero la inflamación causada por las células puede agudizar la inflamación, generar dolor y daño local. El derrame pericárdico es causado por una acumulación inusual de líquido en el espacio pericárdico, causado por el exudado, por un proceso infeccioso o por un transudado. La acumulación de líquido puede ser desde un corto periodo de tiempo, denominado derrame agudo, hasta superar los 3 meses, el derrame crónico. En el derrame crónico, el corazón y el pericardio se adaptan al aumento de volumen y ocasiona un agrandamiento del órgano que no necesariamente ocasiona problemas funcionales. Cuando el aumento de volumen ocurre en muy poco tiempo, es cuando hay mayores repercusiones. Se genera una compresión en las aurículas y venas cavas o los ventrículos, restringiendo el llenado cardíaco, desarrollando un taponamiento cardíaco. A modo general, los principales síntomas que presenta la pericarditis llegan a ser el dolor torácico agudo y punzante, que da la sensación de presión, que incluso puede intensificarse cuando el paciente tose, se acuesta o respira hondo, además de hinchazón abdominal o en piernas, fatiga o sensación de cansancio, fiebre, taquicardia y o falta de aire. El diagnóstico principalmente se realiza en función de la historia clínica, donde el médico busca antecedentes, consultará por alguna enfermedad respiratoria similar a la gripe, ataque al corazón y o lesiones y o alguna otra afección médica que pueda haber presentado recientemente el paciente. Una exploración física donde el médico buscará signos de exceso de líquido en el tórax, donde a través de un estetoscopio escuchará los ruidos del roce pericárdico. De esta forma, la auscultación también podrá descartar o diagnosticar problemas más graves relacionados con la pericarditis, como lo son el derrame pericárdico o el derrame pleural. Y por último, el médico puede recomendar pruebas para diagnosticar la afección y la gravedad, donde las más habituales se encuentran el electrocardiograma,
que detecta y registra la actividad eléctrica del corazón, y estos determinados resultados sugieren pericarditis. La radiografía de tórax. Toma imágenes del interior del tórax, incluido el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos, y de estas pueden mostrar si el corazón está aumentado, lo que puede ser un signo de exceso de líquido en el pericardio. La ecocardiografía puede mostrar la acumulación de líquido en el pericárdico. La tomografía computerizada, la TC, este sistema toma una imagen nítida y detallada del corazón y del pericárdico y ayuda a descartar otras causas del dolor torácico. Y por último, la resonancia magnética, donde este puede mostrar cambios en el pericárdico. Dependiendo del diagnóstico obtenido, se requiere la hospitalización para algunos pacientes con un episodio inicial de pericarditis aguda, particularmente aquellos que presenten características de alto riesgo, como la temperatura elevada, presentación subaguda, inmunosupresión, traumatismo reciente, terapia anticoagulante oral, falta de respuesta a un curso inicial de aspirina o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Por otro lado, en pacientes que no están hospitalizados, es importante un seguimiento estricto y precoz, y se debe suspender el uso de fármacos que pueden llegar a causar el cuadro, como la procainamida, fenitoína, hidralazina, entre otros. Dentro de los tratamientos se recomienda principalmente el reposo relativo en el paciente hasta la resolución del cuadro, esto debido a que la actividad física puede provocar recurrencia en los síntomas. Respecto a la acción farmacológica se encuentra la aspirina, los AINES y dentro de ellos se encuentra el ibuprofeno, indicado 600 mg cada 8 horas las primeras 2 semanas. La indometacina, indicado 25 a 50 mg cada 8 horas las primeras 2 semanas. El naproxeno, estos son de la primera línea del tratamiento por su efecto antiinflamatorio. Y en otros casos se puede llegar a combinar con la colchicina, indicado 0,5 mg cada 24 horas en pacientes con menos de 70 kg y 0,5 mg cada 12 horas en pacientes con mayor de 70 kg. En caso de una respuesta incompleta a la aspirina y AINE y la colchicina, pueden utilizarse corticosteroides a dosis bajas o moderadas como segunda línea. Esto siempre como triple terapia y no como terapia de reemplazo o bien en aquellos sujetos con indicaciones específicas. Finalmente, se puede concluir que la pericarditis se traduce como la inflamación del tejido pericárdico, presentando varias subpatologías asociadas a la gravedad en la que esta enfermedad se puede desarrollar. Nuestra labor como enfermeros es principalmente educar al usuario sobre los cuidados y abstenciones que debe tener al momento de ser diagnosticado con esta patología. En consiguiente, debemos motivar a participar autónomamente en su recuperación, para así en conjunto llegar a evitar futuras complicaciones de gravedad en el transcurso de su enfermedad.